Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les guarde. ¿Cuántos están amén? Sí, porque hay que decir cuántos están. A veces la gente pregunta, ¿cómo están? La gente dice bien. Y a veces dicen amén. Así que mejor me pregunto, ¿cuántos están amén? Gloria al Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Nos ama. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? ¿Y cuál es el regalo más grande que Dios te ha dado? La salvación. Así dice la palabra de Dios, que esa es su dádiva. Ese es el regalo mayor que Él tiene para nosotros. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. Así que siempre tenemos ese extraordinario motivo para dar gracias a Dios, que te ha salvado. El día de hoy vamos a hablar sobre, obviamente, la palabra de Dios. Y antes de compartir con ustedes la palabra de Dios, quiero invitarles a que estemos sobre nuestros pies para pedirle a nuestro Señor que nos hable de nuestro corazón, que edifique nuestra vida, como su palabra dice, no retorna atrás vacía. Esperamos que esa palabra que vamos a compartir sea una fuente de confianza en tu alma y en tu corazón. Padre, gracias por el privilegio de estar en esta mañana delante de ti. Gracias por la bendición de que te hemos conocido. Gracias por dar a Jesús, tu Hijo, como Salvador y Redentor de nuestras vidas. Gracias por tu palabra, por el testamento que nos dejaste escrito para que pudiéramos vivir siguiendo los mandamientos, estatutos, lineamientos, preceptos, palabras que nos enseñas. Así que te pido que tu Espíritu Santo una vez más nos hable y que esta palabra entre a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma. Que si alguno no te conoce, hoy pueda invocarte como Salvador. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hace muchos años, un amigo pastor me comentaba de cómo la iglesia estuvo orando por una petición de una hermana de la iglesia. Y él le decía, pastor, ore por Rosita, porque el esposo la va a dejar, la va a abandonar. Y bueno, pues vamos a orar por Rosita. Así que todos oraron intensamente. Y como a los 2 días, el pastor se enteró que Rosita era un personaje de una novela. Ella estaba preocupada porque la novela caminaba. Y hay personas que confunden la vida con la fantasía. Hay personas que tristemente viven un mundo de fantasía, un mundo irreal. Yo creo que se le ha pasado a muchos pastores, pensándolo bien. Pero estos días tuve una conversación con una persona que esa persona no es creyente, o es creyente pero está alejada, y me pidió que le visitara. Tenía un gran problema que contarme y que él decía que él podía confiar en mí. Bueno, pues le visité y hablamos. Y luego que tenemos la conversación bastante extensa y él me expresa su situación, yo le pregunto, ¿y de dónde? ¿Quién fue el consejero de esa persona para que haya esos cambios? ¿Quién es el consejero? Y me dice él, las redes sociales. Y es triste que en nuestros tiempos las personas fundamentan su fe, fundamentan incluso decisiones, porque alguno en las redes sociales publicó, dijo, opinó, aconsejó, creyendo que las redes sociales son una fuente segura para tomar decisiones en la vida. Y hay que decir que, y usted lo sabe, las redes sociales están llenas de mentiras, llenas de personas que quieren que su voz se oiga y quieren que le den muchos like, me gusta. Por tanto,
una manera de que alguien pueda recibir like es diciendo cosas que no necesariamente son ciertas, pero que venden. Ahora usted y yo que conocemos al Señor tenemos una fuente mucho más segura para la vida. Y esa fuente mucho más segura es la palabra de Dios. Por eso vamos hoy a hablar de ese tema, recordando las palabras de Dios. Y lo haremos leyendo un salmo, o más bien dos textos de un salmo. ¿Saben ustedes que en toda la Biblia, o de toda la Biblia, las dos sesiones más leídas son, primero, los 4 evangelios? ¿Por qué? Pues hablan de Jesús, de la vida de Jesús. Y el segundo libro de los libros de la Biblia, todos son palabras de Dios, claro, son los salmos. A mí me parece que todo el mundo sabe un salmo, me parece que todo el mundo puede cantar un salmo, me parece que todo el mundo, hasta los que no siguen al Señor, tienen un salmo favorito. Yo me acuerdo cuando era niño que en mi casa siempre había una Biblia abierta sobre el Salmo 23. Y encima de la Biblia había un pan, y nunca entendí eso. Nadie me lo explicó. Pero el punto es que los salmos son los libros, son el grupo de libros, el grupo de cánticos, el grupo de himnos más leídos por todos. Yo leo uno todos los días. Los salmos. ¿Pero por qué? Porque los salmos no únicamente contienen doctrina, de hecho contienen doctrina, pero también contienen oraciones, contienen también palabra profética. Pero además los salmos se identifican a veces con nuestros sentimientos de aflicción, de dolor, a veces de dudas, a veces de miedo. Y sentimos como que los salmos nos conocen. Sentimos como que los salmos entran a nuestro corazón. Y que las vivencias de los salmistas se parecen mucho a las nuestras. De hecho, las vivencias del Salmo 22, Salmo 69, fueron las vivencias de Jesús sobre la cruz. Sus sufrimientos, su dolor, que también obviamente es una profecía, y era profecía cumplida que daba fe de la verdad de las Escrituras. Los salmos no solamente son los libros más leídos después de los evangelios dentro de la Biblia, sino que siempre han sido fuente de consolación para los santos de todas las épocas. Allí encontraremos también promesas, recordaremos las virtudes de Dios, recordaremos los hechos de Dios. Y el Salmo 119 tiene la peculiaridad de que es el salmo más largo. ¿Y cuál es el más corto? ¿Cuál es el más corto? Dígalo con seguridad. El Salmo 119 es un acróstico, está hecho, y usted lo sabe, por todas las letras del alfabeto hebreo, 22 letras. Y cada una de las frases comienza con la misma letra en cada verso. ¿Cómo Dios organizó su palabra? Es interesante. ¿Y por qué Dios lo hizo en un acróstico? Porque es más fácil para la mente. Así que Dios utilizaba la rima y la poesía hebrea, que es diferente a la nuestra, pero usaba esa rima de una forma que, enseñando la verdad, el hombre pudiera recordarla y pudiera recitarla y pudiera cantarla. El Salmo 119 y verso 49. Ese salmo que voy a leer, el texto que voy a leer. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Aquí hay varias cosas. Un hombre que está orando, no sabemos quién es, no sabemos si fue David, no sabemos si fue otro personaje. Pero en su oración, él expresa a Dios en una conversación de confianza, fluida. Es interesante porque la oración
parece como que le habla a alguien que está tan cercano que él se siente con la confianza y hasta el derecho de reclamarle en forma respetuosa. Algo ha pasado, algo no ha sucedido. Y él dice, acuérdate, le dice a Dios, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Y aquí se habla no solo de una palabra, sino también se habla de un proceso. Donde Dios le dio una palabra y es como decirle, te he dado la palabra, ahora espera. Es una oración con tremendo fundamento. Así es que no está orando porque sí, no está orando sin una evidencia que le documente que puede con seguridad solicitarle algo a su Dios. Y por eso le dice, acuérdate. Dios le hizo promesas, Dios le habló y él se siente con esa fe de decirle a Dios, no te olvides, tenme presente. Y la razón de su oración, claro está, que Dios le hizo alguna promesa. Y qué hermoso saber que Dios es un Dios que cumple. Y que es un Dios fiel. Pero antes de seguir adelante hay que decir que la palabra no afecta igual a todo el mundo. El cómo afecta la palabra de Dios en tu vida tiene que ver si crees o no crees. Dice las Escrituras hablando de la historia de Israel en el desierto. Dice, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó, escuche bien, no les aprovechó el oír la palabra. No era que faltaban profetas, no era que faltaba quien enseñara, era que ellos no les aprovechó la enseñanza, no les aprovechó la corrección, la instrucción, porque no fue acompañada por fe, pues no era acompañada de la fe en los que la vieron. Es una forma elegante de decir que eran unos rebeldes, es una forma elegante de decir que fueron desobedientes, porque está claro que quien no escucha a Dios es un rebelde. Por lo tanto, puede haber palabra, puede haber enseñanza, puede haber instrucción, pero tu fe determina el cómo vas a caminar con esa palabra que Dios dé a tu vida. Y a veces no oímos por muchas razones. Bueno, pues la incredulidad a veces está bastante casada con el orgullo. O muchas veces miramos las Escrituras como un libro más que escribió un hombre cualquiera. O compite nuestra filosofía terrena. La Biblia le llama natural y textualmente animal, con la mente de Dios que es perfecta. A veces somos muy testarudos para recibir la palabra. Y por lo tanto, ya al final, tenemos que tener fe para poner por obra lo que Dios nos ha escrito en su palabra. Gloria al Señor. Esta oración no es solamente la oración de un hombre que le reclama con respeto a Dios, pero también es la oración de un hombre que sabe quién es. Bueno, y en esta oración de un hombre que sabe quién es, él se identifica con una simple palabra que es muy poderosa si la entendemos. ¿Cómo se identifica? Como un siervo. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo.
Y quiero pensar en el rey David, cuando Dios le da un pacto, le da una palabra de pacto para él y su descendencia. Primera de Crónicas 17, 23. Cuando él oró, dijo: ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre, y haz como has dicho. David no se sentía como un rey delante de Dios. Se sentía como un siervo. Él sabía que esa relación de siervo implicaba una relación mutua entre Dios y él. Dios hablaba y el siervo obedece. Es la relación simple que debemos tener con nuestro Señor. Dios habla y sus siervos le obedecen. Naturalmente, Dios es tan maravilloso que nos llama de muchas formas. Nos llama hijos. Incluso Jesús les llamó amigos a sus apóstoles. La Biblia dice que somos coherederos con Él, hermanos con Él, recibiendo las mismas promesas. Y todas esas son verdades que Dios dispuso porque Dios quiso. Pero en lo profundo del corazón, nosotros somos siervos. Y es importante que esa verdad de que tú eres un siervo, de que yo soy un siervo delante de Dios, gobierne bien tu corazón. Porque la Biblia lo que dice es que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y saben quiénes se humillan con facilidad? Los siervos. Pero los que están llenos de orgullo propio, humano, no se humillan ante Dios. Pero hay que humillarse. En las Escrituras hay una historia muy interesante, la quiero leer, de una mujer que quiere que Jesús sane a su hija. En Marcos 7, 24 dice: levantándose Jesús de allí, se fue al límite de Tiro y de Sidón, eran lugares gentiles. Y entró en cierta casa y no quería que nadie se enterara, pero no pudo ocultarse. Sino que inmediatamente oyó acerca de él una mujer que tenía una hija con un espíritu inmundo, y viniéndose se postró a sus pies. Era una mujer gentil de Fenicia, de Siria, que le suplicaba que echara fuera de su hija el espíritu maligno. Pero Jesús le dijo: permite que primeramente se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y arrojárselo a los perros. Pero ella, respondiendo, le dijo: sí, mi Señor, pero hasta los perros comen de las migajas de los hijos debajo de la mesa. Jesús le dijo: vete, a causa de esta palabra, el espíritu maligno ha salido de su hija. Que Dios haya ido a esa zona, que Jesús, que es el Señor, el Verbo, haya ido a esa zona, no fue casual. Esa no era la zona donde Él venía a servir. Primero era la casa de Israel. Pero Jesús, que conoce todo, sabía que había una mujer con necesidad. Y Él mismo fue al lugar. Y aquella mujer, cuando Jesús le dice el pan, la bendición, primero va a los hijos. Es normal, si usted está en su casa y tiene comida y le piden comida y tiene hijos, ¿quién come primero? Sus hijos, naturalmente. Y luego, bueno, pues está bien que compartamos con otros. Pero Dios siempre tiene cuidado primeramente de sus hijos. La Biblia le llama la familia de la fe. Los ojos de Dios están sobre ti, sobre mí, si eres hijo. Si eres hijo de Dios, Dios está mirando.
Gloria al Señor. Los siervos se humillan. Aquella mujer, sin conocer doctrina, sin ser del pueblo de Israel, que en aquel momento tenía palabra y tenía doctrina, siendo gentil, los judíos le llamaban a los gentiles, le llamaban perros. Era su mentalidad tan confundida, ¿no? Pero el punto es que la mujer no tomó miedo, sino que siguió hacia adelante esperando la gracia y la misericordia de Dios. Me basta aunque sea con las migajitas de los hijos. Ella, habiéndose humillado, Dios le exaltó. Cada vez que nos humillamos ante Dios, podemos tener la garantía de que Dios nos va a levantar y Dios nos va a bendecir. A veces no ocurren esas bendiciones porque estamos tan orgullosos de nuestras posturas, que a veces Dios deja que nosotros en nuestras posturas lleguemos casi a ahogarnos en la desobediencia y a ahogarnos en la situación, cuando con tan solo tu clamor delante de los pies del Señor será suficiente para salir de esa inundación. El siervo, sea David o sea otro, como dije, le dio una palabra. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Y luego describe con esta frase algo muy interesante. Él sabe que es Dios quien le está haciendo esperar. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Muchas veces Dios nos habla, pero el hacernos esperar tiene una razón. La razón es la madurez, el desarrollo de la confianza, o el entendimiento de tu situación real para que cuando clames al Señor veas la necesidad que tienes. Todo lo que es recibido sin tener la oportunidad de meditarlo y reflexionarlo, muchas veces hace que uno pierda la esencia de la enseñanza o la esencia de la respuesta. Dios te escucha, pero te hace esperar. Dios ha diseñado un plan de tal manera que en esa espera, como dije, también aumentes tu fe. Una ilustración bíblica la podemos tener de la salida de Israel hacia la tierra prometida. Habían varios caminos. Uno de ellos tardaba 7 días. Pero era por la costa de Filistea y Dios no quiso llevarlo por ese camino. Pero el camino que Dios eligió fue el camino más difícil, que era de 40 días, bordeando el Sinaí. Y en todo esto, en ese caminar, lo que Dios quería y quiere es enseñarnos la paciencia. Nada como la paciencia. Es difícil esperar, pero sabiendo el salmista que Dios era digno de confianza, él podía esperar. Y uno se pregunta, ¿qué hacemos en la espera? ¿Qué hacemos en la espera? Hay gente que en la espera se debilita, otros se fortalecen. Hay gente que en la situación de espera, son una palabra contraria, pierden la esperanza. Pero ¿qué hace el creyente cuando espera? Quiero leer un texto del Nuevo Testamento, dice, hablando sobre Jesús. Dice así. Estoy leyendo 2 Corintios, capítulo 1 y verso 18. Estoy usando esta versión Peshita.
no es Reina Valera. Fiel es Dios para que nuestra palabra a ustedes no sea sí y no. Ya que el Hijo de Dios, Jesucristo, que le fue predicado por medio de nosotros, por mí, por Silvano y por Timoteo, no fue sí y no, sino fue sí en él. Porque todas las promesas de Dios en él, en el Cristo son sí, y por tanto por medio de él nosotros damos el amén para la gloria de Dios. La Reina Valera dice más, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sino. En otras palabras, como Dios es fiel y nosotros le servimos a Dios, nosotros somos fieles. Una de las características que ocurre en nuestro corazón cuando el Señor gobierna es que nos hace gente de verdad. El término que usa el apóstol Pablo es fiel. Y la razón de su fidelidad, él la revela, porque Dios es fiel. Debiera ser que todos los creyentes que aman al Señor y le sirven al Señor de corazón, su palabra pueda ser contada como segura. Su dicho pueda ser contado como seguro. Y sus promesas deben ser contadas como seguras. Quiere decir que si aplicamos eso a algunas cosas, como por ejemplo el matrimonio. Si eres creyente fiel, le serás fiel a tu esposa. Si eres creyente fiel, le serás fiel a tu esposo. La fidelidad es un fruto de nuestra relación con Dios. Hablo de la fidelidad divina, la fidelidad que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. Y luego cuando Pablo habla acerca de Jesús, el cual era predicado, dice Jesús no fue sí y no. No había infidelidad, lo que Jesús dijo eso es y lo que Él prometió lo cumple. Y luego va al Padre y dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Cristo, sí, y en Él, amén. Qué maravilloso es saber que Jesús siempre es fiel. Toda su palabra siempre es fiel. Aleluya. A veces el salmista pasaba por situaciones difíciles y leo varios textos un poquito más adelante que dicen, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Uno vive a veces en lugares donde es desagradable lo que escucha y lo que oye. Uno a veces sin querer se tiene que sentar en sitios donde no fue tu voluntad que llegaras allí, pero ahí te ha tocado. Sea un empleo, solamente es un empleo. O quizás hasta una reunión familiar donde llegaste y no querías estar, porque la mayoría, el 80% de esa familia o 90% no ha creído en Jesucristo y la temática que allí se comparte es incómoda. Y la pregunta es que en esas situaciones, ¿qué haces? Aunque haya burla, aunque haya momentos difíciles, lo importante es que tú ni yo nos olvidemos de la palabra de Dios, ni de la persona de Dios. Luego dice el escritor, ella es mi consuelo en mi aflicción. Porque tu dicho me ha vivificado. Dos cosas él testifica de la palabra. En ella hallo consuelo, paz, dirección, esperanza, fe. Porque tu dicho me ha vivificado, es decir, tu palabra me ha traído vida. Porque a veces estamos tan golpeados
Nos sentimos tan desanimados, no queremos ni levantarnos, no queremos, hasta orar nos pesa. Pero la palabra de Dios te da vida, te da fortaleza, te renueva las fuerzas. Y leo ahora las Escrituras cuando dicen, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Isaías 40:31, que a veces lo cantamos con un cántico, dice, pero los que esperan a Jehová levantarán alas como las, correrán y no se caminarán. ¿Usted la conoce? Esperar en Dios, en su palabra, en sus promesas, simplemente nos hace fuertes, no débiles. Nos hace, dice la palabra, fuertes. ¿Por qué? Porque al ir constantemente al trono de la gracia y a recordar las promesas de Dios, esa relación va haciendo que mi corazón se llene de verdades y de promesas que a veces surgen por mis labios sin yo proponérmelo, porque Él es el Espíritu Santo que habita en tu corazón. ¿Cuántos en un momento de confusión no le saltó de la boca una palabra de fe? Llamamos un texto bíblico confesado. Hago un pequeño testimonio. Hace la primera vez que yo ya llegaba para la República Dominicana como misionero para tomar la iglesia, en ese viaje que vine había un bautismo. Fue el primer bautismo que se supone que yo iba a hacer. Pero camino hacia el bautismo, era en un río que lo hacíamos. ¿Cuántos se bautizaron en ese río? Que es lo que era el 30, ¿no? 28. Allá había un río, digo, está ahí todavía, entiendo ella. Y allá el bautismo era en un río. Lo siento, ya no usamos los ríos. Yo sé que algunos hermanos quisieran, yo quiero un río para bautizarme. Lo sentimos, pero en aquel tiempo usábamos el río, ya no. Y camino al río, yo iba manejando un vehículo con 4 personas. 5 conmigo. Y cuando estaba en un momento que no me acuerdo, traté de pasar un vehículo y el vehículo mío, donde estaba manejando, se deslizó y nos fuimos por un barranco. Y cuando el vehículo iba dando vueltas, yo empecé a cantar. No temas, porque yo estoy contigo. Y hasta que llegué al fondo, pero en realidad fue inconsciente. Nadie sale cantando, créanme. La gente sale gritando cuando está en esa situación. Y mientras daba vuelta, yo cantaba. En un momento vi como el vidrio de frente desapareció. Cuando llegué al fondo, entiendo que quizás estuve, no sé, quizás perdí el conocimiento, no sé. Lo que sé fue que cuando yo salí había la multitud alrededor de mí, sacándole diferentes personas, pero Dios nos guardó, nos libró. A ninguno nos pasó nada, gracias al Señor. Y así fue también como conocí la prisión, porque aquí en la República Dominicana, como yo estaba manejando, yo veo un policía que con mucha simpatía me está tomando y lo que me lleva es preso. Así que un poco extraño, yo venía de Puerto Rico, donde la gente cuando se lesiona lo que lo llevan es una clínica y además hay un seguro que se llama ACA que te paga todos tus gastos. Yo dije, ay, qué bueno, aquí es lo mismo, no, pero terminé en una celda en el Palacio de la Policía. Eso ha cambiado ahora, o es así, yo no lo sé. ¿Sigue siendo así?
Ah, bueno. Pero ese no es el tema, tranquilo. El tema es que la palabra de Dios surge en nuestro corazón en el momento que la necesitamos, aún sin pensarla, porque es el Señor que vive en tu corazón. Que muchas veces cuando oro, muchas veces cuando clamo al Señor, el Espíritu Santo me trae palabras a mi mente. En estos días también comenté que cuando murió Jim, nuestro hermano partió con el Señor Jim, muchos no lo conocieron, pero una de las cosas que a mí me chocó y me dolía el corazón era que murió solo. Eso yo pensaba, murió solo, su familia está afuera. Y cuando yo oraba por la familia, el Espíritu Santo me recordó que ni aun un ave cae a tierra sin su Padre que está en los cielos. Entonces dije, no estaba solo, estabas tú, Señor, con él. ¿En qué está tu esperanza? La única esperanza segura es creer lo que Dios ha dicho. Y mientras más leas las Escrituras y mientras más las estudias y mientras más la leas con la disposición de obedecerla, esa palabra te va a dar vida, esa palabra te va a dar dirección, y esa palabra te va a dar fe, y esa palabra te va a dar confianza. Así que cuando ores, recuerda las promesas de Dios. Cuando ores, tráele a Dios el recuerdo de lo que Él te ha dicho. Porque Dios es fiel, fiel, fiel y siempre cumplirá lo que ha prometido. Que tu fundamento sea siempre las Escrituras y las promesas divinas del Señor. Tenemos en nuestros pies. Dios es todopoderoso. Dios puede cambiar las situaciones y a veces no las cambia, pero te quiere cambiar a ti. El apóstol Pablo se quejó varias veces de una aflicción en su cuerpo y Dios nunca se la quitó, porque era la forma en que se perfeccionaba el poder de Dios en la vida de Pablo. A veces Dios nos tiene que tener un poquito con problemas, porque hay personas que si no tuvieran algo de problema, no buscarían a Dios, no clamarían a Dios, no estarían pendientes de las cosas del Señor. Pero cuando tú tienes una necesidad y te acuerdas de que Dios es tu verdadero Padre Celestial, siempre buscarás su bendición, su cubierta que te cubra y te ayude. Yo de mi parte sé que no puedo hacer nada separado de Dios. Yo de mi parte sé que si Dios no me bendice y no me sostiene, y Él sustenta todas las cosas, dice la Biblia, con la palabra de su poder, no pudiera estar ni siquiera de pie. Así que le doy gracias al Señor que tiene misericordia de mi familia y de mi persona cada día. Oramos, Padre, gracias por recordarnos que eres un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios que incluso interpuso juramentos, Señor. Cuando hiciste pactos con Abraham, tenemos como segura tu palabra, tenemos como un ancla de fe esas promesas que haces en tu palabra, esas palabras que has revelado en las Escrituras, Señor. Te pido, Padre, que corramos a ti en nuestra necesidad. Te pido, Padre, que aprendamos a orar y a esperar y a adorar y dar gracias por lo que tú habrás de hacer en nuestras vidas. Sí, Señor, acuérdate de tus palabras para con nosotros. Sí, Señor, mira a tus siervos y a tus hijos. Sí, Padre, trae consolación, esperanza y fe. Y vivifica nuestro cuerpo y nuestro espíritu, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.